El doctor Eirabedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Estaba examinando qué podía abordar hoy, Sí, porque en mi cabeza bullen cientos de casos y siempre tengo que elegir uno claro. y comprimirlo con el tiempo de que dispongo. Dije, voy a dejar de lado asesinatos, problemas de drogas, violencia familiar, todo lo que es más común, más corriente de lo que sacuden y estremecen a la opinión pública. Voy a buscar un caso de patriotismo. ¿Cómo? Patriotismo. Crimen y patriotismo. Sí, puede haber crimen que no se consuma, Sí. y patriotismo como motivación. Entonces, hay que buscar uno que esté en resolución pronta o que haya sido decidido en estos días, Claro. en estos días próximos o meses. Y recordé un caso de protagonistas, como protagonistas, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que con unos kayak con 3 tripulantes abordaron a un buque de pasajeros de origen inglés que venía de las Malvinas y que dieron origen a la formación de una causa penal. ¿Por qué? El delito que se les atribuía a estas personas es que los esperaban en horas de la noche cerca del puerto donde iba a atracar el buque Golden Prince con una serie de turistas, evidentemente con mucha plata, ingleses y todo ello. Había un grupo numeroso de kayak, pero al final quedaron concentrados en 2 grupos operativos y le atribuyeron haber intentado abordar a la nave. Y al intentar abordar a la nave hay un delito. El delito se llama el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o servicio público. Ojo, que sí, para hechos que hay Acá aquí que circulan en vehículos Sí. que no son estos, también se aplique esta ley. Sí. Cuidado porque tienen aplicación inmediata. Bueno, la cuestión es que no alcanzaron a llegar los 2 grupos de 3 personas que iban en esos 2 kayaks hasta el lugar donde se habían aprestado a actuar, porque fueron aprestados por la prefectura que los detuvo. Este era el hecho delictivo por el cual los detuvieron. Y tuvieron distintas explicaciones. Hablaba yo del patriotismo y hablaba del delito. Este sería el delito, que tiene una pena. Entonces le formaron una causa, los detuvieron y se defendieron. ¿De qué manera? Dijeron que en realidad lo que ellos querían era colocar una bandera en la escollera del barco inglés con una leyenda. Hay que prestar atención a la leyenda, que es muy interesante, la leyenda. La leyenda dice: Ley Gaucho Rivero, grande, sí, prominente. Prohibido el amarre de buques piratas ingleses. Ocurrió 2 veces, hacia finales del año 2013 y 2014. Y no hubo coincidencia en los jueces en la decisión que tomaron. Una jueza dijo que estaban incursos en el delito este que acabo de transcribir, que tiene una pena determinada según la modalidad de su ejecución. Por supuesto que las defensas apelaron, fueron a una cámara, la Cámara Federal, que suele resolver las causas generalmente de las personas más importantes del mundo oficial, integrada por 3 jueces, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, y ahí también se dividieron las opiniones. 2 que dijeron que no había delito, y esto fue lo que prevaleció, y la causa quedó cerrada, y otro que dijo que sí había delito. Ahora, esa bandera, con esa leyenda hablando de una ley que prácticamente no es aplicable nunca, porque no se conocen hechos de esta envergadura. Entonces trataron de establecer de dónde era el origen de estas personas, cómo se habían formado, cómo se habían constituido, qué era lo que los había motivado. Y eran de Quebracho. El grupo Quebracho. Eran del grupo Quebracho. Y dijeron que iban a actuar pacíficamente y que iban a ejercer
el derecho constitucional de protesta. Aquí está el tema. El derecho constitucional de protesta, mira, se lo voy a decir en un lenguaje más sencillo, el derecho al puterío, para que la gente sepa, putear, Claro. es reunirse, agruparse, cantar consignas, etcétera. Pero en el fondo es descargar eso que tenemos todos contenido en nosotros. La Esa, bronca. esa ira. Y putear. Es más fácil entenderlo así que desde otro costado. El costado técnico, eso que usan los jueces, todo retorcido con palabras, para llegar a la misma conclusión. Derecho constitucional de protesta. Amparado en eso, que es muy amplio. Que es lo que en realidad protege y ampara el derecho a la expresión, a la libre expresión. Hay formas de expresarse, hay modos de expresarse, hay lugares donde se expresan con mayor o menor virulencia. Lo cierto es que acá los tipos esos que viajaban como pasajeros no se iban a enterar de nada, ni iban a saber de qué ley le estaban hablando, ni quién era el gaucho Rivero del año 1832, ni ninguna de esas cosas de la historia argentina. Pero estos tipos pusieron de relieve y quisieron hacer bandera de esto. No tuvieron eco, porque hubo como una cerrazón en la prensa y quedó ceñido a los textos jurídicos. Y aquí que como una rata de biblioteca yo fui a los textos jurídicos y lo encontré. Dije, había una invocación a la ley del gaucho Rivero y a la historia argentina con más de 150, 170, 180 años, y estos tipos que fueron imputados y finalmente una Cámara los liberó de toda responsabilidad. Entonces el derecho, hay un derecho, hay juicios, hay procesos que están ocultos. Y nosotros acá lo que tratamos es sacarlos de la oscuridad, de la penumbra, sacarlos de ese lugar donde los tienen de una manera tal que nunca nadie, salvo los estudiosos, se enteran. Entonces un medio de comunicación debe contribuir a difundirlo y saber quiénes han actuado, por qué han actuado y qué motivaciones han tenido y qué debate interno en la justicia desencadenó. Sobre todo la expresión esa, derecho constitucional a la protesta, que yo la he rebautizado para el programa, derecho constitucional al puterío. Con lo cual la causa se cerró 2-1 y se terminó, no hay más discusión y nadie más protestó. Los ingleses se habrán enterado, no se habrán enterado, tendríamos que preguntárselo a Cameron. Claro, a ver, que creo que no debe tener ninguna idea de lo que ocurrió. No, ni le debe importar tampoco. Ni le debe importar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable.